Voy a darles la bienvenida en el nombre de la a nombre de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ciencias de la Educación y su transmisión, que es la plataforma de estos programas, y quienes habla el pastor César Mauro, PS también del tema, y el director que representa a nuestra institución, su transmisión, el doctor Jorge Escudero, ¿verdad? Bien, el tema que hoy nos trae a colación es un tema también que es relevante en este tiempo, ¿no? Muy relevante. ¿Cómo estás, Corina? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Ok, es un gusto tenerles. Entonces, el tema que hoy vamos a ver, los fundamentos de la sexualidad humana y de las relaciones de pareja. Entonces, este tema muy controversial en nuestro tiempo ha dado motivo a una discusión hasta política, ¿no?, en relación al asunto de la sexualidad, y se ha querido reemplazar este término por el término de género, ¿no? Vamos a ver en qué manera nosotros podemos identificarnos o podemos nosotros compartir lo que entendemos. Me gustaría escuchar qué entienden ustedes por sexualidad. Me gustaría sus intervenciones. Pueden hacerlo. ¿Cómo se genera la sexualidad? ¿Qué relación tiene la sexualidad con el género, ¿no? ¿Quién quiere participar? Quiero ver su comentario. Guillermo dice: bueno, entiendo que la sexualidad es limpio siempre y cuando se ejecute conforme a los propósitos del Creador, y solo entiendo que existen dos sexos, pastor. No tengo micrófono. Ok. ¿Qué idea tienes sobre los conceptos de sexualidad y género, por ejemplo? ¿Cómo te has informado o cómo lo defines? Julio dice: la sexualidad es respeto a los demás. Ya, ok. Bien, hoy día nosotros necesitamos familiarizarnos con lo que se están encontrando, con lo que se está en cierto modo formulando como ya una corriente ideológica, ¿no? Es muy probable que las cosas que han encontrado se basan en todos los procesos que hemos estado viendo en algún modo, y hoy vamos a tocar esta parte mucho más delicada, por así decirlo, porque puede prestarse a mala interpretación, y también lo que tú estás mencionando, María, de que ha sido pues un tabú, ¿no? Y hablar de esto todavía recién estamos como despertando sobre la temática, y es importante conocer estos avances para que cuando nos pregunten nosotros también tengamos respuestas, pero no solamente tengamos respuestas, sino también tengamos nosotros actitudes de procesos que tengamos que responder e iniciar nosotros dentro de nuestras iglesias y dentro de los trabajos que ustedes tienen que realizar como terapeutas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que voy a entrar. El material solo tengo avance hasta cierta parte en las diapositivas, y después lo voy a ir exponiendo. Si hay alguien, por ejemplo, en el camino que quiere compartir algo, que tiene alguna duda, puede preguntar. Pero primero vamos a ir escuchando todo el proceso que ha habido y cómo cada psicólogo ha ido incorporando un elemento adicional en este proceso de investigación sobre lo que es la sexualidad, y también su relación con su influencia en las relaciones de pareja, ¿no? Bien, voy a preguntar si por favor, ya está, ok, ya está aquí, ahí está la diapositiva, los voy a compartir y ahí lo tenemos. Ok, entonces un ratito me voy a ir acomodando también con toda la maquinaria. Ajá, ahí estamos, excelente. Fundamentos de la sexualidad humana y de las relaciones de pareja. Están entrelazadas los dos conceptos, ¿no? Los fundamentos con las relaciones de la pareja.
Hay un texto que está en el material que ustedes tienen, pero que también quería que aparezca en la diapositiva porque está en relación con todo lo que nosotros vamos a ver, y ya se está descubriendo también de que no es un tema en realidad novedoso, lo que podríamos decirlo como el resultado de las investigaciones que han hecho los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Sino esto ya estaba expresado allí, ¿no? Mira lo que dice allí este texto bíblico. Graba mi nombre en tu corazón. Está hablando aquí el poeta, está hablando aquí el amante, está hablando aquí el amado a su amada. Y le dice, graba mi nombre en tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, no olvidemos, es en nuestra mente. ¿Ya? El mismo autor de este libro dice, porque el sabio tiene su corazón en la mano derecha, mas el necio tiene su corazón en la mano izquierda. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de los hemisferios. Ustedes saben que la parte izquierda es la que controla toda la parte derecha, ¿no? Y la parte derecha es la que controla toda la parte izquierda del ser humano. Estamos hablando del cerebro. Entonces, ok, miren lo que dice allí. Graba mi nombre en tu corazón. ¿Ya? Primeramente el nombre. Identidad. ¿Eh? Graba mi imagen en tu brazo. La persona misma. Aquí tú puedes ver y distinguir quién es. Y ahí estamos hablando de una expresión de género allí, ¿no? La sexualidad, ahora lo vamos a ver también un poco más adelante. Muy bien. Tan fuerte es el amor como la muerte. Cuando está hablando de amor, definitivamente nosotros lo entendemos en el concepto mucho más profundo, ¿no? El que da la vida por el otro, ¿no? Como la muerte, dice. Tan cierta es la pasión como la tumba. La pasión es de entregarse totalmente a que amas, ¿no? El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. O sea, estas cosas que Dios ha creado vienen de lo profundo de su ser. Hay un deseo de Dios por hacer estas cosas. Y el cantante está aquí expresando estas palabras. Dice, no hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. Hermosas, ¿no? Estas palabras. Y allí la expresión de una persona que se define con una característica sexual y que se dirige hacia otra persona, que ha sido conquistado, o sea, ha sido capturado, ha sido robado, ¿no? Ha sido involucrado en todo su ser, ¿no? Ha sido, y ahí es inherente allí, ¿no? Es una profundidad de unión que siente por la otra persona. Este es un texto, pero no es solamente este texto, no hay otros textos también muy, muy hermosos en Cantar de los Cantares que tienen que ver con el tema que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? El fundamento de la sexualidad humana y de las relaciones de pareja. Definición entonces de sexualidad. Según lo que vamos a encontrar aquí, todo este proceso que hemos estado viendo, esto que estamos escuchando en este tiempo, y cómo han ido definiéndolo los estudiosos e investigadores en este tipo de material y tema que se han involucrado, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar que la construcción social, cómo se hace, cómo se ha hecho. Según lo que encontramos allí en esta definición de construcción social, la palabra sexo, entonces, tiene muchas connotaciones. El término ha sido utilizado tanto para referirse, dice las connotaciones del tema, a una acción, fíjense allí, como también a una categoría, ¿ya? Categoría de persona, es decir, una práctica y género. El primer uso del término se refiere, o sea, esta definición de acción se refiere a diferencias de género, ¿ya? El primer término, ¿ya? La división de la humanidad aquí es en masculino y en femenino, cuando hablamos de categorías.
de personas, ¿ya? Ahí está. También se refiere a las relaciones físicas entre los sexos, a tener relaciones sexuales, ¿ya? Por otro lado, cuando se define la palabra sexo, aquí esta palabra que está aquí, sexo, generalmente se dice que es algo natural, generalmente. ¿Y qué ocurre entre personas del sexo opuesto, masculino y femenino? Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? Que se da por sentado que las relaciones sexuales y a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, masculino, masculino, femenino y femenino, están definidos como antinatural, y que lo natural es masculino y femenino. Entonces, dichas connotaciones, estas connotaciones de natural y antinatural entre lo que es masculino y femenino, y masculino, masculino, femenino, tienen ciertas connotaciones y tienen varias implicaciones. Primero, hay una marca aquí de dicotomía entre hombre y mujer. Dicotomía. Cuando hablamos de dicotomía, estamos hablando de que uno es aquí diferente al otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de dicotomía, para poder entender en los conceptos políticos, dicotomía le llaman a la tensión que entre hay un rico y un pobre. Están definidos completamente. El pobre es pobre y el rico es rico. Es muy parecido aquí. Existe una dicotomía entre lo que es lo masculino y lo femenino, ¿ya? Entonces, esas son las implicaciones que vamos a encontrar. Y de alguna manera, todas las personas deben estar en uno o en otra categoría. O sea, o estás aquí o estás acá. Entonces, por otro lado, pone al sexo como una fuerza natural, un imperativo biológico ubicado en los genitales, ¿ya? O sea, en la parte. Ese es lo que encontramos, estas implicancias. Pero no solamente esto, finalmente establece, escuche bien allí, establece un modelo jerárquico del sexo, donde el coito genital heterosexual es la norma y lo normal. Entonces ya hay una jerarquía, ¿ya? Presten atención en esto, por favor, ¿eh? Cuando estamos hablando del sexo como unas relaciones sexuales que tienen una capacidad de fuerza, entonces estamos hablando dentro de lo que es natural. Pero aquí hay una dicotomía, y en esta dicotomía se va a ejercer una jerarquía entre lo que es el masculino y el femenino, donde allí esa jerarquía se va a definir en cierto modo por el coito heterosexual, que se va a distinguir o se va a concluir que es la norma y es lo normal. Fuera de esto, entonces, termina como anormal o antinatural. Pero esta dicotomía, en cierto modo, establece una jerarquía en el sexo. Por favor, todo esto estamos haciendo un análisis primeramente de los conceptos para que podamos ir poco a poco trabajando más adelante, ¿ok? Implicaciones, entonces. Marca la dicotomía, como le dije, entre hombre y mujer, y de alguna manera todas las personas deben estar en una o en otra categoría. Pone al sexo como una fuerza natural, un imperativo biológico ubicado en los genitales. Ahora vamos a poco más adelante, vamos a ver por qué dice un imperativo biológico ubicado en los genitales, ¿ya? Establece, por lo tanto, un modelo jerárquico del sexo donde el coito genital heterosexual es lo normal y la norma. Es la norma y lo normal. Uno de los psiquiatras o investigadores de este tema, Weeks, en 1998, iba a decir: esta visión del sexo está profundamente inmersa en la cultura occidental. Es parte del aire que se respira. Planteó una forma distinta de entender la sexualidad. Una que configura, fíjense bien allí, una que configura la vida pública y la vida privada de las personas. Fíjense allí, está hablando de la mentalidad y de la cultura occidental. Cuando hablamos de la cultura occidental estamos hablando de la mentalidad europea,
de los países desarrollados, en cierto modo. Entonces, esta sexualidad está en forma distinta, configura la vida pública. O sea, configura quiere decir que se establece allí en dos ámbitos: en lo público, donde todo se ve, y en lo privado, donde lo que decía allí María, en nuestra intimidad. ¿Ok? La definición la definió como una construcción. Escuche bien allí, lo definió, este es Wix, lo definió como una construcción histórica que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales: identidad de género, diferencias corporales, necesidades, deseos, fantasías, que no necesariamente deben estar vinculados y que solo adquieren significado en las relaciones sociales. Fíjense bien la declaración que está haciendo. Lo voy a repetir de nuevo y voy a enfatizar esta parte. Dice, la definió como una construcción histórica que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales: identidad de género, diferencias corporales, necesidades, deseos, fantasías, que no necesariamente deben estar vinculados y que solo adquieren significado en las relaciones sociales. O sea, si estas manifestaciones que nosotros estamos viendo, según lo que está mencionando este personaje, este investigador, no, eso sí, se malogra. ¿Pueden un poquito mutar sus micros, por favor? Para... Eso, no, Jeremy. Eso, levanta eso. Por favor, pueden apagar sus micros. Okay. Please. Karen, ¿puedes apagar tu micro? Estamos escuchando toda. Karen, ¿puedes apagar tu micro? Isaí también. Ok, seguimos. Por favor, cuando estamos hablando entonces de una construcción histórica que se ha ido procesando todo esto, en los descubrimientos que han ido encontrando sobre lo que es la conducta humana, cómo se formula esto y cómo se estructura la personalidad, está también involucrado la parte sexual, ¿ya? Que entonces, frente a las posibilidades biológicas, dice, ¿no? O sea, que nos ha dado el ser vivo, que tenemos todos los seres vívicos, y las mentales, dice, y ahí dice identidad de género, cómo me identifico, mis diferencias corporales, cómo soy yo y cómo es la otra persona. Tiene senos, yo no los tengo. Yo tengo vellos en el pecho, la otra persona no los tiene. Yo hablo voz gruesa y la otra persona. Entonces, posibilidades biológicas. Entonces, necesidades de tener contacto, deseos de querer tocar a la otra persona, fantasías de hacer cosas que no necesariamente están vinculadas y que solo adquieren significado en las relaciones sociales. O sea, si yo no me veo con nadie, no tengo nada, no pasa nada. Pero si yo tengo relaciones sexuales, entonces empieza a tener sentido y empieza a manifestarse todas estas expresiones. Entonces, bueno, un ejemplo más sencillo. Si yo, por ejemplo, soy una mujer y no veo ninguna otra persona más diferente, o puedo ver otra mujer igual, yo no tengo ningún problema. O sea, estoy solo, simplemente. No voy a tener ninguna dificultad porque yo tenga senos y que tenga pubis y que tenga caderas más pronunciadas, porque no voy a tener cómo identificarme con otro que sea diferente o parecido a mí. Solo van a empezar a tener significados cuando yo entro en las relaciones sociales. O sea, cuando se aparece otra mujer, digo, somos iguales, se mira. Allí empieza a tener significado. Pero va a cambiar mucho más cuando aparezca un varón. Y cuando ve al varón, entonces ve otra estructura. Entonces, frente a esto,
empiezan a manifestarse algunas cosas también. Por ejemplo, ¿no? La mujer que ve a la otra mujer, que acaba de identificarse con esta y se identifica como iguales, pero cuando ve al otro varón dice no, y entonces le despierta la curiosidad por tocarle el cuerpo, porque es diferente. Y entonces allí empiezan deseos, empiezan fantasías, etc. Y podemos hacerlo al revés, ¿no? Un varón que se ve con otro varón, pero que nunca ha visto una mujer. Entonces fíjense allí la declaración que está haciendo Wick respecto a que esto es una construcción histórica. Entonces, si entonces tiene significado en lo que son las relaciones sociales, vamos a ver entonces la socialización de género. ¿Cómo se socializa entonces el género? Las diferencias que se van a observar allí entre mujeres y hombres en una sociedad pueden atribuirse en gran manera a los patrones culturales. Y estos patrones culturales normalmente están derivados de las relaciones de género. Lo que les estoy explicando hace algún momento. Que si no he tenido yo un cuadro comparativo, una imagen comparativa, un partners o un igual con quien me puedo comparar y un desigual con quien yo encuentro las diferencias, entonces ya. Entonces allí encontramos que dentro de lo que sean estas diferencias que vamos a observar entre mujeres y hombres en una sociedad, pueden atribuirse en gran medida a estos patrones culturales que están derivados de estas relaciones de género. En gran medida, estos patrones culturales derivados, es decir, están relacionados con la figura de la masculinidad y feminidad como expectativas construidas socialmente. Miren lo que dice, o sea, esta masculinidad y feminidad son expectativas que son construidas socialmente. Cuando yo me veo reflejado con la otra persona y distingo que soy diferente. Ok. Pero que no son categorías, es lo que termina diciendo. No categorías determinadas por la condición biológica. O sea, lo que quiere decir es, estos encuentros dentro de lo que es la socialización de género, estamos tratando de comunicar que si yo veo a una persona diferente a mí, biológicamente me doy cuenta que tiene ojo, hay ciertas diferencias, pero que no me determina como una categoría de condición biológica superior a la otra persona. Por el hecho de que yo puedo tener cierta diferencia entre un hombre y una mujer. Biológicamente no existen categorías, pero hace algún momento en las definiciones hemos estado viendo que allí hay una especie de dicotomía que o adquiere una jerarquía por las cuestiones de deseos y de relaciones sociales, o sea, de relaciones sexuales, si queremos decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de esta socialización? Desde el momento del nacimiento de cada ser humano se inicia un proceso de diferenciación entre las mujeres y los hombres, que está basado en serie de supuestos, valores, creencias, estereotipos y prácticas impuestos. Fíjese bien lo que dicen y lo que nosotros tenemos que conocer por la ideología dominante y que se concretan en los ideales culturales dominantes, lo femenino y lo masculino. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando en la cultura, por ejemplo, ha pesado una tendencia sobre la otra, allí empiezan estas categorizaciones, que según lo que estamos viendo, no deberían manifestarse porque biológicamente no existen categorías. Entonces, esta diferencia entre hombres y mujeres se basa pues en estos supuestos valores, creencias, estereotipos y prácticas que han sido impuestos.
por el dominio de la cultura o de la ideología dominante de estas tendencias. Así es que una cultura que tiene el dominio de las mujeres hace una categoría, de una cultura que tiene el dominio de lo masculino hace una categoría de dominio sobre la otra persona o sobre el otro ser. Entonces, por otro lado, esa es la primera parte, ¿no? Que la cultura en cierto modo va a tener allí una especie de peso. Pero por otro lado, las sociedades también van a establecer mecanismos para que los seres humanos aprendan las conductas, actitudes y expectativas consideradas adecuadas para cada sexo. Ahora, si estamos entendiendo bien, nos estamos dando cuenta ahora que yo le pongo un calzoncito a una mujer, ya he categorizado. Ya establecí un mecanismo inconsciente, basado en un supuesto. Y como es un supuesto, entonces, estoy suponiendo, y quienes están en el entorno se van a relacionar con esto y van a sentirse obligados por estos mecanismos. Por favor, estamos haciendo una descripción de lo que es el tema, ¿ya? No es una postura necesariamente a la que tenemos que enojarnos o resistirnos, sino entendamos cómo es que se están manejando todos estos encuentros, ¿ya? Y estamos introduciéndonos en este pensamiento. Entonces, este proceso, en cierto modo, ¿ya?, es lo que se llama la socialización de género. Según estos dos psicólogos, Carcego y Sadgott, que hicieron esta incorporación en el año 2000. Si ustedes hacen una investigación, por ejemplo, de cómo fue avanzando la ideología de género, en los años 90 más o menos, a mediados del 85, ya se empezó a hablar de género. Y aquí ya estamos abordando a cuestiones ya producto de los resultados de las investigaciones. Entonces, en este proceso de socialización van a cumplir importantes funciones de control social esta tendencia. Por ello, no es un proceso entonces neutral, dice, vacío de contenido. Si yo digo, esta niña se pone calzoncito y este varón se pone otra cosa, ya he implementado o ya está implementado un mecanismo que está condicionando. Por lo tanto, no es neutral. Ya he definido con ello, ¿no? Entonces, el objeto central, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? No viene vacío. Entonces, el objeto central va a ser obligar a las mujeres a adaptarse a normas de una sociedad desigual y de opresión de los hombres hacia las mujeres, queriendo o sin querer. Entonces, esta desigualdad profunda que está enraizada en la división sexual del trabajo, por ejemplo, esto es perpetuada por una dominación estructural. En este sentido, el proceso, por ejemplo, de la socialización de género reproduce y justifica principalmente, ¿qué cosa? La jerarquía entre los sexos, los patrones de dominación y opresión que ya están institucionalizados y que están existentes. Esto también lo afirma Carcego y Sadgott en el año 2000 en sus investigaciones. Entonces, la división sexual del trabajo, por ejemplo, alude a la atribución diferencial que se hace de las capacidades, destrezas de las mujeres y de los hombres, y que consecuentemente a la distribución de distintas tareas y con ello distintas responsabilidades en la vida social. En medio que nosotros estamos viendo, que ha sido asignado, allí está lo que estamos diciendo, el medio que ha sido asignado, por ejemplo, socialmente para el desenvolvimiento de las mujeres, ¿cuál ha sido? En el ámbito familiar. Entonces las mujeres
para el hogar, para la familia. Un espacio privado en el cual se desarrollan actividades como, por ejemplo, trabajo doméstico, cuidado de los hijos, atención a la familia, etc. Este ha sido destinado a las mujeres debido a que, fundamentalmente, a que su cuerpo está relacionado con las funciones de madre biológica y social, siempre atendiendo y dando placer a otros. A las mujeres se les ha sido asignado, por ejemplo, el papel de cuidadora de los demás. No importa si son madres o no. A veces cuando yo hablo de esto, yo no he hecho estas distinciones en mi familia, por ejemplo, ¿no? Y mi hija cuando se encuentra con su abuela, no tienes que atender a tu hermano. Y ella reacciona y dice, mi padre no nos ha enseñado así. No, que tú eres mujer. O sea, las mujeres, casados o no, tienen que atender a los hombres, ¿no? Entonces, cuidadora de las demás, no importa entonces si son madres o no. En cuanto al cuerpo, está hecho para dar placer. Se refiere entonces a la sexualidad de la mujer como objeto para otros. Entonces se concibe a las mujeres como seres sexualmente dispuestos y accesibles para los otros. Pero por otro lado, la mayoría de actividades masculinas ya se dan en el espacio público. Ahora, fíjense allí, hay un espacio privado y hay un espacio público. Y de esto nosotros vamos a tener resultados en la historia, ¿no? Rita Levi Montalcini, por ejemplo, estudió con su padre, que era doctor, era una neuróloga, y él lo tuvo que hacer a escondidas porque las mujeres no podían estudiar. Entonces ella lo tenía que hacer escondida, ¿no? En cambio el esposo era el privado, ¿no? Ya estaba, ¿no? En este espacio se cumplen acciones, por ejemplo, de tipo político, cultural, económico, las cuales son realizadas por todos los varones. Tiene que ver entonces con las decisiones, el ingreso económico, la valorización positiva del trabajo productivo. El trabajo reproductivo se valoriza. En este espacio es considerado que ese es un espacio de los varones, o la parte masculina, por excelencia. Ahí estos aportes lo hace Aguilar en 1998, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa es lo que encontramos nosotros? Ya esto hemos mencionado. A nivel psicológico, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? A nivel psicológico, por ejemplo, la identidad de género está claramente internalizada. Como certeza, desde los 18 años de edad y asociado a factores cognitivos y emocionales que desde el punto de vista psicológico hacen difícil su destrucción. Ya cuando tienen esa edad es imposible. Una vez que ha sido ya introyectado el rol de género, se cierra firmemente el aparato psíquico. Ya está. Entonces, allí se va formando una especie de pantalla permanente a través de la cual se percibe y se experimenta el mundo. Por eso es que algunas personas, cuando no han tenido definido esto y se han encontrado que tenían un bloque cultural, entonces mucho se habló, sal del closet, sal del closet, sal del closet. Ya salió del closet fulano de tal, se definió. Ni es hombre ni es mujer, porque ha tenido un conflicto. Se ha enfrentado a los elementos de presión y de los mecanismos que se utilizan en las culturas. Dentro de esto, de que esta parte donde se desarrolla las mujeres es la parte privada y los hombres en la parte pública, ¿no? Entonces, en la parte psicológica, entonces vamos a encontrar que una vez que ha estado estructurado y ya está definido allí, es difícil. Es difícil, salvo que tenga un shock o que sufra allí una especie de violencia, ¿no? Entonces, este proceso se explica más o menos como una especie de introyección allí, que es el género viene a ser como sus atribuciones. De acuerdo con Chodrov, que más o menos en 1984 dice: los niños y las niñas experimentan formas diferentes de relaciones afectivas con sus padres, los cuales son interiorizados y afectan la manera como se comportan en sus relaciones en la adultez.
La estructura y la dinámica familiar crean necesidades y capacidades que están relacionados diferentes entre hombres y mujeres. Por el tiempo que queda, por ejemplo, la madre que dedica a los hijos e hijas, el tipo de relación afectiva que tiene con ellos y ellas en las etapas de desarrollo en la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, tenemos la ausencia relacional y afectiva con el padre, las definiciones desiguales y jerárquicas de masculinidad y feminidad. Son las defensas yoicas por decir los egoístas, ¿no? Ante dichas definiciones, anudado esto a la división sexual y familiar del trabajo. Configura una especie de estructura de producción y reproducción, en donde la mujer, en el primer lugar, madre y esposa, mientras que el hombre es, por su parte, en primer lugar, proveedor de la familia. Burin, en 2002, el imaginario social, por ejemplo, que plantea el social de las mujeres está construido sobre la base de un discurso ideológico que normaliza el deseo sexual femenino a la maternidad. Según Albiti Valle, en 2003, al nacer una mujer pareciera a primera vista haber hecho de lo materno y la maternidad una especie de atributo indisociable, ¿no? de lo femenino. Esto ha sido una construcción discursiva encuadrada como hecho social, es decir, que la construcción del discurso de la madre se configura como una especie de ideología o imaginario y que advierte un producto de la configuración de diversos factores sociales, culturales e históricos. O sea, en otras palabras, hay un peso de mecanismos culturales que fuerzan a las mujeres a saber que solo han nacido para eso, ¿no? Basaglia, esa es la perspectiva según Burin. Basaglia en 1983 va a decir que el cuerpo femenino es la base para definir la condición de la mujer y la apreciación patriarcal dominante que considera un don natural. Él consideraba cuerpo para otros. Ese es para entregar al hombre a procrear. Ese es lo que él encuentra como investigación. Es decir, esto es lo que nosotros entendemos. Y él está registrando eso en el pensamiento, en las estructuras mentales que nosotros pensamos inconscientemente de que las mujeres han sido hechas para eso, con ese don natural, dice. Él es considerado entonces cuerpo para otros, para las mujeres, ¿no? Para entregar al hombre a procrear. Ha impedido a la mujer ser considerado como un sujeto histórico social. O sea, el hecho de ser madres les quita la posibilidad de hacer historia y de involucrarse en la sociedad, ya que en cierto modo su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad, esencialmente para otros. Entonces, con la función específica de la reproducción como base. Entonces, según Tuber, 96, dice, a partir de dicha posibilidad biológica se instaura un deber ser, una norma cuya finalidad es el control tanto de la sexualidad como de la fecundidad de aquellos. O sea, esto es lo que estos personajes están encontrando dentro de estas estructuras en el cual nos movemos nosotros. Entonces estos encuentros han quedado registrados y de allí van a ser toda una corriente ideológica. ¿Qué dice Hierro en el 2003? Poco más ya cercano a lo que estamos ahora. Él dice, el poder patriarcal reglamenta el placer femenino, de acuerdo con los intereses hegemónicos, que son siempre masculinos. Se acepta moralmente que los hombres ejerciten su sexualidad para obtener placer, pero no que lo hagan las mujeres. Si las mujeres hacen, entonces está mal visto. Una mujer no puede conquistar, una mujer no se puede declarar,
Una mujer no puede acercarse a un varón y le puede decir tú me gustas. ¿No? Esto es lo que él está diciendo y lo que ha encontrado dentro de las estructuras. Para ellas entonces una estricta reglamentación rige lo relacionado con la gratificación sexual. O sea, lo natural para el hombre es gozar de su sexualidad con la mujer. Eso es lo natural. Para la mujer es no gozar de la sexualidad, sino de ser procreadora. La sexualización, por lo tanto, del poder se consuma con base en el control del placer sexual femenino. Entonces, Lagarde en 97 había hablado algo también sobre esto, ¿no? Las mujeres aprenden el erotismo dominante, heterosexual y las prácticas, entonces las practican, ¿no? Y de su propio cuerpo, a partir de su cuerpo mismo, de la subjetividad, o sea, subjetivamente ellos pueden estar pensando sobre las necesidades eróticas de los hombres. O sea, pueden imaginar, entonces se alistan para esto, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto esta obra, esta obra de Josué. Es un guión hecho por los brasileños. Y ustedes noten allí, ustedes van a encontrar estas estructuras, cómo han trabajado allí el guión de esa obra. Muy interesante, muy buena la obra. Por eso entonces las mujeres no descubren sus propios procesos de placer, ni la zona de su cuerpo, ni las prácticas que le permiten a estas personas disfrutar. Además, está estructurado en torno a un conjunto de tabúes que la norman a tal grado que solo ciertos grupos de mujeres pueden realizar de manera más o menos continua algunas prácticas eróticas y solo en condiciones específicas. Por lo tanto, las mujeres no pueden erotizarse, lo que Rodo en 94 plantea que el erotismo es percibido como un acto mecánico, desvinculado a la intimidad de las mujeres. O sea, no importa si las mujeres sienten. Ahora, yo imagino que todas las investigaciones que han hecho estas personas han encontrado en el que a veces, por ejemplo, el hombre tiene sus relaciones sexuales y si la mujer ha participado, si la mujer ha sentido, si la mujer ha gozado, si la mujer ha disfrutado, casi no le importa. Entonces, por eso es que se llegan a estas conclusiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, está desvinculado de la intimidad de la mujer. No se percibe la relación sexual como algo inherente en su cuerpo, sino como una función que debe cumplir. Y a mujer tienes que responder. Y allí utilizamos algunos textos bíblicos, ¿no? La mujer cumpla con el deber conyugal, ¿no? Y entonces ahí están. Por lo tanto, las mujeres niegan su cuerpo erótico, los traspasan a un ámbito extracorporal para la satisfacción del otro. Entonces algo así como, aquí estoy para ti, tómame, ¿no? Según Lagarde, en el 97 mismo dice, el cuerpo de las mujeres eróticas es un cuerpo erótico para el placer de los otros y está reservado, miren lo que dice, y está reservado para las putas, para las prostitutas. Y ellas no solo se refieren a los trabajadores sexuales, sino a aquellas mujeres que son consideradas por los hombres y por las mujeres como fáciles, las largas, ¿no? Mi esposa tiene un nombre para esto, las zorras, dicen, o las promiscuas, ¿no? Yo cuando escucho estas expresiones a veces de mi esposa, yo le pregunté un día a mi esposa por qué dice una cosa y por qué dice otra, ella me explicó, ¿no? Pero son palabras muy fuertes, ¿no? Entonces, en cierto modo así la sexualidad es un paradigma social que sustenta más o menos, o está sustentado por el orden patriarcal. Está configurado también a través de los procesos de socialización de género. Masquino lo definió así: la sexualidad no está confinada a lo que se hace como placer en la cama o como un acto ostensiblemente reproductivo. No se refiere exclusivamente al contacto genital o excitación o sensación, ni estrechamente a deseo de sexo o líbidos o eros. La sexualidad es concebido como un fenómeno social mucho más amplio, como nada menos que la dinámica del sexo como jerarquía social. Su placer,
la experiencia del poder en su forma sexual. En otras palabras, lo que está mencionando aquí Maquito, yo lo puedo un poco clarificar con lo que Pablo dice. Cuando le escriben, ¿qué hacemos nosotros que tenemos estas cosas, estas inclinaciones? Él dice, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las... Y allí hay una traducción literal, transliterada. El término griego ha sido trasladado al castellano sin ninguna traducción. Dice, por causa de las... ¿Qué dice ese término? ¿Alguien me puede decir? Por causa de las fornicaciones. ¿Qué es fornicación? La mayoría lo relaciona con relaciones sexuales. Ese no es el contexto griego. Es mucho más, es un concepto mucho más amplio. Esto que nosotros hemos visto, por ejemplo, al inicio del Cantar de los Cantares, es una expresión, por ejemplo, de halago. Son palabras sensuales de comunicación a alguien que está manifestando un halago. El halago es parte. Por eso es que estas cosas, por ejemplo, nosotros no las practicamos, y los hallazgos, con justa razón, que ellos hacen con base en esto. Y nosotros, como no nos hemos ocupado necesariamente de enseñar de manera coherente, se ha dado pie a que se hagan este tipo de interpretaciones. Y no son interpretaciones, sino de encontrar todos estos hallazgos. Y nos están enrostrando en la cara, y nosotros no tenemos respuestas. Y al no tener respuestas, nos quedamos como los grandes ignorantes, los fanáticos, los inentendibles, los, no sé, no voy a poner ningún término más ya porque me duele, yo también soy varón. ¿Se dan cuenta? Y es importante que conozcamos nosotros cómo es que llegan a esas conclusiones. Por supuesto, allí están incorporando algunos elementos que van mucho más de lo que nosotros pudiésemos esperar, ¿no? Pero vamos a ver ahora, lo que hemos estado hoy discutiendo en este momento ha sido el asunto de la socialización del género, entre lo que es masculino y femenino, lo que es mujer y varón. Pero ahora vamos a meternos un poquito más al detalle de lo que es la socialización ahora en sexualidad. En cierto modo se configura social y culturalmente este término o esta figura de la sexualidad a través de que de la formación diferencial de niños y niñas. En la primera es de femeninos y masculinos. Estamos hablando de hombres, ¿no? En lo que es la socialización de lo que es el término de la palabra que hemos visto es género. Ahora es la sexualidad. Dice entonces esta formación diferencial entonces que hay entre niños y niñas. Boyer, en su libro El segundo sexo, mira, el segundo sexo, refiriéndose a las mujeres, escrito en 1987, develó que en los 3 o 4 primeros años, tanto niños como niñas reciben el mismo trato. Preste atención a esto. Y aquí también están, en cierto modo, recuerden lo que hemos hablado ya antes, sobre lo que son los mecanismos que ya están incorporados dentro de las culturas que condicionan, en cierto modo. Entonces, aquí dice que desde el 0 años hasta los 3 y en algunos casos hasta los 4 entonces, años, niñas y niñas reciben el mismo trato. ¿A qué se refiere cuando dice que reciben el mismo trato? Por ejemplo, el destete, las ocasiones que tienen los niños, en cierto modo, una crisis que va a ser compensada tratando de agradar y hacer admiración con los niños. Tanto en niñas como en niños son recompensados con dichos alardes, o sea, el destete y las admiraciones que se hacen. Sin embargo, o sea, entre los 0 y 3 años, no hay problema, el destete se hace en la misma forma. ¿Ya? Y las admiraciones que hace, ¡ay, qué bonito este bebé! Esta es una linda bebé. El niño no entiende todavía lo que es género, y uno puede decir bebé o beba, porque no decimos beba, bebé decimos, ¿no? Y ese es un término neutral, ¿no? Entonces puede tipificar a una niña o a un niño. No decimos niña ni niña, decimos bebé. Es una linda bebé. Solamente cuando agregamos el diminutivo,
Entonces allí diferenciamos la figura de femenino o masculino, bebito o bebita. Pero cuando decimos bebé, no decimos beba, beba, sino bebé. Ay, este bebé es lindo, esta bebé es lindo. Cuando ponemos los modificadores también. Entonces, no hay distinción allí. Pero ¿qué pasa a partir de la edad de los 4 años a los niños? Y ya hay diferencias y se hacen diferencias de los niños y de las niñas. Por ejemplo, se les empieza a negar a los niños las caricias y los besos. Dicha negativa, en cierto modo, se debe a que hay que empezar a formar su independencia para motivarlo a estimular su virilidad. Y el niño es encarnado en cierto modo a través de su pene. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño ahora se valoriza mientras éste valoriza su pene. Fíjense lo que han encontrado estas personas. O sea, el varón, cuando ya empieza a crecer, ya la mamá no le quiere dar muchos besos porque es varoncito, o el papá tampoco, ya no hay besitos, ¿no? Porque eso le puede aniñar al niño, ¿no? Y se le empieza a hacer la figura de la virilización, tu pene. Y entonces el niño sobre el pene, él se va a empezar a valorizar. Entonces el niño, ¿qué es lo que está haciendo? Está desarrollando un sentimiento de superioridad por poseer el pene. Ojo, no es un acercamiento mío, estoy compartiendo los hallazgos de esta gente. Entonces, de este modo se compensa allí este segundo destete del niño. El primer destete que ha tenido, y entonces el segundo destete es de las caricias, ¿no? Se le posterga de que ya no es un bebé y de que no es niña. A través de este proceso se le da el primer mensaje a los niños. El ser niño trae mayores beneficios. Ese es el mensaje. Por el contrario, a la vagina de la niña no se le presta atención. No se menciona, no existe. Para ella su vagina no es un foco de atención. Pero la manera como los adultos valorizan los genitales hace que ella lo perciba luego como inferior. Entonces el pene no está oculto. El niño juega con él desde muy pequeño. La madre se refiere a él, le da nombres y le da gracia cuando se orina o mientras lo cambian sus pañales, o cuando se orina por todo el inodoro, o cuando juega con él. Nunca hace referencia a la vagina de las niñas, porque esto es considerado como un tabú. Entonces la vagina está escondida, está guardada allí, no se ve. Una mujer no puede jugar como juega el varón, como si estuviera con 2 canicas, ¿no? No hay esto en las mujeres. Entonces, la vagina de la mujer termina siendo un tabú y ella se percibe que nadie le hace chocolateo ni nada de esto, nadie le fastidia, no le hay bromas, y sí, inferior. El varón dice, oh, este pipí, esta cañería, los nombres que le pueden poner, ¿no? A veces a los niños. Hace vez, en el 2005, el silencio es lo que tal vez característica más, dice la más clara de la sexualidad, tanto en los niños como en las niñas, el silencio. Cuando perciben, por ejemplo, el comportamiento de las personas que los están educando, aprende que la sexualidad es algo oscuro y que la forma de enfrentarlo es ver para otro lado, no decir nada o mentir. Esto es así porque muchas veces los adultos tampoco saben bien qué hacer con su propia sexualidad, ¿no? Y ahí de repente nace la figura, tú no te puedes bañar con tus hijos, te van a ver. Y si conocemos nosotros la fe, nosotros encontramos también que las escrituras dicen, no puede ver tu desnudez. Y hay muchos casos muy firmes sobre esto, ¿no? Y con razón, ¿no? Pero aquí encontramos también que dice, hace mención sobre esto, ¿no? Entonces, esto es así porque muchas veces los adultos no quieren
mostrar esta parte de la sexualidad. También dice que aprendieron a callarse y en silencio se convirtió en una especie de estilo de vida, este silencio. Lo volvemos como parte de un estilo de vida. Asexualidad. Vamos a hablar, uy, ¿por qué hablas de esto tú, no? El silencio en cierto modo se va a imponer ese como un modo de tratar todo lo relativo al sexo y a la sexualidad. Todo esto es un terreno fértil para la culpa. Una culpa vaga y difusa que se asume sin poder ponerla sobre un hecho concreto, ¿no? o sobre alguna acción determinada. Entonces se aprendió, por ejemplo, con esto que todo está relacionado en relación al cuerpo como algo que está prohibido, que las reacciones de los adultos ante este tema nos damos cuenta que son diferentes o son escurridizos. Sin embargo, durante el desarrollo se refuerza este velo del misterio, ¿no? Mientras vamos creciendo, mientras vamos haciéndonos adultos. Todo esto en relación a la sexualidad. Entonces, no hay respuestas a las inquietudes, a las preguntas sobre el tema, y se establece una especie de código que al mismo tiempo seduce y atrae, convoca o cierra puertas. Entonces se tiene ciertas sensaciones, se van a producir placer, pero que se sabe que no se puede hablar de ellas. Ahora inclusive se habla esto como cuestiones de chistes, ¿no? Se hacen bromas, ¿no? Hay un chiste, por ejemplo, que el niño le dice, mira, tú no tienes esto, le dice a la niña. Y la niña le responde, sí, pero con esto puedo tener muchos de estos, ¿no? O sea, tipo de chistes en la sexualidad, ¿no? O sea, y en cierto modo, como queriendo revalorizar, por ejemplo, con este chiste, lo que la mujer, en cierto modo, ha sido afectada. Fíjense bien en el chiste, ¿eh? Tiene peso. Dice, el varón dice, tú no tienes esto. Y allí, en cierto modo, la superioridad, ¿no? Entonces, pero para revalorizar a la mujer, el chiste tiene allí un peso psicológico. Sí, le dice, yo no tengo, pero con esto que tengo puedo tener muchos de esos, ¿no? Bastante terrible, ¿verdad? Pero a eso se ha llegado, ¿no? Hasta con los chistes, en cierto modo, se está queriendo revalorizar a las mujeres en ese sentido. Imagínense una enseñanza en la iglesia de este tipo para querer revalorizar. A mí me disciplinan, pues, ¿no? Bien, entonces, en este contexto que estamos hablando, Aceves indicó que muy temprano en la vida la libertad queda encarcelada por una multitud de prohibiciones implícitas y explícitas. Prohibido mirarse el cuerpo, prohibido tocarse, prohibido sentir deseo o excitación sexual, prohibido masturbarse, prohibido leer o escuchar textos provocativos, prohibido mirar otros cuerpos desnudos, imágenes eróticas o pornografías. Por supuesto, también se prohíbe besar, acariciar o tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se prohíbe imaginar, fantasear, tener malos pensamientos y sobre todo se prohíbe hablar de esto. Claro, para nosotros son principios, ¿no? Pero para la parte psicológica y científica esto está contribuyendo como una especie de retraso en el desarrollo supuestamente sexual, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí? Una parte, por ejemplo, importante de la socialización de los niños y las niñas se da en la escuela. Allá está. Allí es donde se va a permear la ideología dominante con respecto a la sexualidad en el colegio. Si nosotros no hemos preparado a nuestros hijos en la casa cuando llegan al colegio, olvídese. Allí la educación sexual que se imparte es sesgada, ya que básicamente está orientada hacia la reproducción. Entonces se enseña a los niños y a las niñas, por ejemplo, sobre la anatomía del cuerpo y sus funciones reproductivas. En el mejor de los casos se les da información de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual, pero muchas madres y padres no están de acuerdo con que se les hable de esto de los hijos y sobre todo quienes confiesan fe en ser cristianos, ¿no?
Pero allí está, ¿no? En los colegios allí vamos a encontrar. La mayoría de las veces la reacción es peor en el caso, por ejemplo, de las niñas, porque sienten que se les despoja de su ingenuidad, ¿no? Cuando ya es públicamente expuesto allí, ¿no? Ellos se sienten como en casa han sido reprimidas. En el colegio esto se expone, si se está conceptuado según lo que han encontrado estos investigadores como la parte privada en el caso de las mujeres y la parte pública en el caso de los varones. Entonces los varones sí, no, pues, se sienten, dice, pero cuando aparece la parte de la mujer otra vez allí en cierto modo es retraída, ¿no? Hierro sostuvo sobre este asunto de la educación que toda fuerza educativa, tanto formal como informal, escuche bien, tiende a sostener y perpetuar las funciones sexuales que la sociedad necesita para los individuos que lo conforman. Esto es lo que él dice. Entonces, en cierto modo se les enseña que lo natural, por ejemplo, para la mujer es procrear. Existen prohibiciones en torno, por ejemplo, a vivir su erotismo. Ella no puede sentir cierta atracción erótica porque entonces es relacionado con las mujeres fáciles, ¿no? Entonces, desde muy pequeñas las mujeres, en cierto modo, estas posibilidades de conocer sus cuerpos han sido reprimidas. Los temas relacionados a la sexualidad, por ejemplo, y al placer son tabúes. Señaló este hombre Hierro que existe una doble moral. Increíble, ¿eh? Ya que las normas sexuales no explican, dice, de la misma manera si se trata de conductas de hombres y mujeres. Entonces el hombre puede gozar de su sexualidad sin ningún problema. Pero Larch va a hablar también algo sobre lo que tiene que ver las reglas implícitas o implícitas para las mujeres que en cierto modo van a normar las prohibiciones de tocar el cuerpo, porque en cierto modo son el placer de hacerlo, ¿no? Yo en una enseñanza muchos años atrás, yo mencionaba que, por ejemplo, el sexo es una fuerza de poder, ¿no? que atrae tanto a uno y otro, y su base para mí fundamental ha sido, claro, no es científica esto para que los psicólogos lo puedan ver, pero simplemente relacionado con la fe. Yo mencioné que eso estaba en relación con la forma como ha sido creado el hombre y la mujer, ¿no? Pero ese es un tema teológico, así es que no voy a involucrarlo acá en el tema que estamos viendo, ¿ya? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones después. Entonces las prohibiciones, los regaños y los castigos sí sirven en cierto modo para que aprendan a tocar sin intencionalidad erótica. Yo no sé si algunas mujeres, por ejemplo, perciben cuando una persona viene y abraza, dice, no me gusta cómo me ha abrazado esta persona, ¿no? Pero hay otro que viene y le abraza y dice, no siento lo que he sentido con el otro, siento, es lo que antes decía el hermano, sexualidad limpia, ¿no? Un aprecio limpio, puro, el de tomar a una hermana, abrazar y decir, hermana, no te preocupes, pero el del otro es el que viene y la mujer lo percibe, ¿no? Yo podría decir allí, por ejemplo, que eso no es comprobable científicamente, pero eso tiene una relación espiritual. Pero, a ver, ¿qué es lo que dice Aceves en el 2005 sobre la masturbación? Dice, tanto para hombres como para mujeres, dice que ha sido durante mucho tiempo una acción condenada, miren lo que dice, abiertamente por la religión. Para las mujeres es más condenada por la sociedad porque esta dicta que las mujeres buenas no deben ser sexuales, pero también porque implica un ejercicio más claro y más intencionado. Entonces una mujer no se encuentra cotidianamente con sus órganos sexuales, la vagina y el clítoris, como lo sucede a un hombre con su pene y sus testículos. Para hacerlo ella tiene que buscar, requiere un deseo y un claro propósito, explorarse. Por ejemplo, el varón cuando va a miccionar tiene que recurrir a cogerlo, ¿no? Y lo coge. La mujer no coge su vagina. La mujer va, se sienta y ni tiene que buscarlo. En cierto modo tiene ventajas con el varón, ¿no? Simplemente se sienta y ni se ensucia la mano, ¿no? En cierto modo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces esto es lo que está más o menos
mencionando a CBS. Entonces, ¿qué más encontrar? Por lo tanto, dice, muchos no conocen su cuerpo, no saben masturbarse y si lo hacen se sienten culpables y les cuesta llegar a un orgasmo. Esto sigue siendo tabú dentro de la iglesia, ¿no? Entonces esta mención que hace aquí este compañero, este caballero, está mencionando que por eso es que se sienten culpables, porque como no hay contactos libres según él, entonces por eso es que si tienen alguna necesidad, entonces no saben cómo satisfacer, ¿no? Pero a pesar de la prohibición es más común que los hombres se masturben, con toda y carga moral. Sin embargo, la necesidad de obtener placer rápido y clandestinamente para no ser descubiertos tiene consecuencias serias en la forma en que se relaciona con su cuerpo y con el placer. Muchos no aprenden a disfrutar tranquilamente el proceso y cuando tienen un encuentro sexual eyaculan rápidamente, lo que nosotros conocemos como la eyaculación precoz, ¿no? La cual atenta contra su masculinidad y puede llegar a convertirse en un problema. Increíble, ¿no? Dentro de las relaciones de pareja, por ejemplo, cada miembro de la pareja sigue un rol individual para hacer las cosas como la sociedad dicta que deben hacerse y vive por separado su propia experiencia. Lo que espera de una mujer tenga una experiencia sexual, lo que hablábamos hace un momento, es que debe ser guiado por el hombre, ya que es el quien tiene y quien trae el conocimiento, los conocimientos sexuales y sabe qué hacer. Sigue el papel que le toca. Muchas veces aprende a simular el orgasmo para que se vea que está satisfecha sexualmente. Y esto pasa en la mayoría de las mujeres. Porque entonces el hombre cuando ve esto se siente satisfecho haber hecho satisfecha a su pareja. Pero a veces la mujer lo que ha visto es que cuando hace esto se da cuenta que está muy bien y está muy feliz. Entonces se siente satisfecha de ver feliz, pero no es porque ha llegado a un orgasmo. Porque ha detectado también en algún momento cuando no ha llegado al orgasmo, entonces ha visto el rostro del varón que se va con la mente y dice, creo que no he hecho bien las cosas. O algo así, ¿no? Entonces, al hombre le toca desempeñar este rol activo, debe llevar la relación sexual e intuir a la mujer como que es lo que debe hacer con ella. Muchas veces sin la información adecuada de qué hacer para satisfacer a su pareja. Y uno de los grandes problemas que surgen allí es que este asunto no se conversa con la esposa, ¿no? O con el esposo. Entonces se presta para este tipo de y ahí cuando vienen los problemas de intimidad y los problemas de discusiones en el hogar, a veces está en relación a esto, pero no sale, está guardado. Y son otros elementos los que se utilizan para entrar en la discusión. Entonces, por eso dicen, ¿no?, que con el tiempo salen a la luz estas insatisfacciones y la mayoría de veces se abre una brecha en la relación. Y esto porque es debido a los miedos, a la incapacidad de comunicarse en cuanto a temas sexuales. Tanto hombres como mujeres buscan otras salidas para sentirse bien. La forma en que un hombre o una mujer, por ejemplo, enfrentan dichos problemas también está permeada por las formas en que están socializados. Un hombre tiende a tener conductas actuadoras, cómo debe ser, cómo beber en exceso, ser infieles o violentos, y las mujeres tienden a callar, someterse y deprimirse. Esas son las actitudes que optan las personas. Vamos a entrar en todo lo que hemos visto, la socialización ahora de la sexualidad, cómo se ha socializado, y vamos a entrar a esta parte última que tiene que ver con la sexualidad normativa. Entonces la medicina, la psicología, la sexología, la pedagogía, el derecho y la iglesia se han dado a la tarea de instituir normas morales, sociales y legales dentro de las cuales se puede ejercer y o entender la sexualidad. Se le ha atribuido a la sexualidad y al cuerpo una verdad única, hegemonizante, que ha provocado que las diversas
o que la diversidad humana y sus opciones sean objetadas, invisibilizados, o sea, que no se pueden ver, y atacadas, restringiendo así, en cierto modo, la autonomía individual y transformando los placeres en parte del discurso perverso y, por tanto, sujeto de control. Una sexualidad que se da dentro del ámbito de la familia conyugal en un matrimonio heterosexual con una función reproductora legítima de acuerdo a la ley, una sexualidad secreta que se desarrolla en la alcoba es socialmente valorada como decente, normal y legítima. Sin embargo, Foucault, el 86, dice que esta concepción de sexualidad tiene una función utilitaria para mantener y reproducir una estructura socioeconómica conveniente y útil, y responde a los intereses de los diferentes grupos que dominan, que dominan, que puede ser la iglesia, el Estado o la familia, y que a través de su ideología hace que éstas se mantengan y se perpetúen. En cierto modo, lo que estaban diciendo, que ya está estructurado como patrones. El cristianismo es una de las instituciones que más reglamenta la sexualidad. Según Núñez, no sé, alguien debe conocer a Núñez, es teólogo, el cristianismo plantea, por ejemplo, una moral sobre la existencia sexual de los individuos. Él va a clasificar, censura, adjetiviza, opone y asigna fines a la existencia sexual de las personas, y tiene como fin la reproducción entre el hombre y una mujer. Estos deberán evitar el placer, situaciones de circunscribirá tal expresión sexual al área genital, con el privilegio del orgasmo masculino, no necesariamente con el de la mujer, y deberá darse dentro de la institución del matrimonio. Asimismo, la relación entre hombre y mujer debe sustentarse en roles definidos claramente en términos de una actividad y pasividad. Increíble lo que compartimos, ¿no? Existe en cierto modo también una normatividad laica, ojo, que en cierto modo está vestido de algún ropaje científico. La medicina, la psiquiatría y la psicología norman la sexualidad, y todo lo que se sale de lo normal es una enfermedad, desviación, o es una patología, una anormalidad o una perversión. Este discurso sexual proclama una especie de heterosexualidad reproductiva como la medicina saludable. Entonces, no necesariamente encontramos aquí que, bueno, esto era hasta hace mucho, pero hasta hace poco ya estas ciencias como psiquiatría, psicología, no están hablando de esta manera como si lo menciona acá, en este caso Núñez, ¿no? Porque Núñez, de cierto modo, está dando su opinión antes del 2000, pero ya teníamos algunos datos también desde mucho más antes, ¿no? No solamente las instituciones y los diferentes grupos y denominaciones ejercen poder sobre el cuerpo de las mujeres y de los hombres y sobre los que está permitido o no hacer. Foucault va a decir que también señaló que el poder llega hasta las conductas más tenues y más individuales, alcanza las formas más infrecuentes del deseo y controla el placer cotidiano por medio de los mecanismos, ¿no?, que funcionan a través de los diferentes discursos sobre el sexo. En resumen, Plumer dice que cada sociedad establece sus restricciones de quién y qué restricciones y de cómo. Las primeras tienen que ver con las parejas, su sexo, su género, especie, edad, parentesco, raza, clase, y limitan a quién puede aceptar como pareja. Las segundas tienen que ver con los órganos que se usan, los orificios que se pueden penetrar, el modo de la relación sexual y de coito, que se puede tocar, cuando se puede tocar,
con frecuencia y así sucesivamente. Suelen haber distintas reglas para hombres y mujeres, configuradas en cierto modo con la manera en que la sexualidad de las mujeres queda subordinada de los hombres. Estas reglas son normas abstractas que determinan los permisos, las prohibiciones, los límites y posibilidades a través de las cuales se construye la vida erótica. Increíble. Rubin, en el 89, él dice que la sexualidad está organizada en sistemas de poder que alientan y recompensan algunas actividades. Entonces, en cuanto a las propuestas de jerarquías sexuales, la autora de este material ubica en la cúspide, por ejemplo, a las personas con pleno acceso a derechos, garantías legales, consideradas normales y que conforman un orden jerárquico. Las mismas tienen menos derechos y garantías y son consideradas enfermos mentales en orden descendente. Y aquí está lo que menciona aquí esta autora, ¿no? La autora que encontramos aquí es Rubin. Dice: personas heterosexuales, reproductoras y casadas. Personas heterosexuales, monógamos, no casados y agrupados en pareja, o sea, los convivientes, ¿no? Demás son heterosexuales, el resto de los hombres. Homosexuales y lesbianas, ya es una cuarta categoría. Luego los transexuales, travestis, transgéneros, trabajadoras sexuales, etc. Entonces ella pone en categorías estas jerarquías sexuales, ¿no? Las que están en primer lugar son las personas heterosexuales que están constituidos como familias, que se reproducen y que están casados. Luego, en su segundo lugar, hay los convivientes, ¿no? Que no están casados, pero están agrupados también en parejas. Luego tenemos los demás heterosexuales, los solteros, ¿no? Que son heterosexuales, o sea, son atraídos por mujeres, ¿no? Y los homosexuales, que son atraídos por los mismos sexos, y las lesbianas también por los mismos sexos, ¿no? Luego tenemos los transexuales, los travestis, los transgéneros, los trabajadores sexuales, ya pueden ser varones y mujeres, no importa, ¿no? MAFA en el 2003 señala que si tuviera que resumir las creencias que forman el punto de vista patriarcal de la sexualidad humana, lo haría a través de 3 enunciados. Mire lo que dice allí: los sexos solo son 2, como nosotros lo afirmamos, masculino y femenino. Las relaciones sexuales tienen como fin la procreación. La familia es una unidad natural. Estos 3 principios son las que arriba Maffei en el 2003. Con relación a este primer enunciado, considera que afirmar que los sexos son 2 es afirmar que una persona tiene que tener la identidad de género subjetiva de su sexo anatómico y cromosomático, lo cual aceptará y expresará en los roles correspondientes y hará una elección heterosexual. Lo que se escapa de esta disciplina se considera perverso, desviado, enfermo o antinatural. O sea, si yo me percibo esto que digo es varón porque tengo pene, no hay problema, estamos dentro de lo que es lo considerado lo normal, ¿no? Y si cromosomáticamente, o sea, mis cromosomas figuran que yo tengo más índice de masculinos que los femeninos, soy masculino, soy varón. En respecto al segundo enunciado, que las relaciones sexuales tienen como fin la procreación. Con respecto a esta declaración de Maffei, señala que afirmar que la sexualidad tiene como único fin la procreación es una completa obliteración del placer. Una sexualidad aplicada a la reproducción reduce las relaciones sexuales solo a la penetración del pene del hombre en la vagina de la mujer. Cualquier otra práctica, sea viciosa y pecadora de este modo, caracterizar fuertemente humanas de la sexualidad como una comunicación y el placer, comunes en diversas prácticas, son
renegado, reduciendo la sexualidad a la reproducción biológica. O sea, quiere decir que el hombre y la mujer han sido creados solamente para introducir el pene y que los dos, como dicen, provean las dos células, el óvulo y el esperma. Y el resto no interesa. Y el último, que tiene que ver que la familia es una unidad natural. Dice, el tercer enunciado delimita los destinos de mujeres y hombres por su propia naturaleza, o diversas funciones que son complementarias. La familia permite que las mujeres desarrollen su destino de cuidado y reproducción. Ninguna otra estructura podría pretender funcionar como una célula, sino dos personas de distintos sexos y sus hijos. Otros arreglos de convivencia no serán considerados familia, son dejados fuera de toda potencia social. Y final, para redondear la idea, ya tenemos la identidad de género y sexual. Aquí sí presten atención en relación a las dos posturas que ya hemos visto. Hay una postura de investigación simplemente de los hallazgos de cómo está la humanidad estructurada. Después aquí los conceptos más o menos que están enraizados dentro de algún propósito cristiano, y una identidad de género. Según Carriaga, existen límites muy rígidos para la definición de identidades, sobre todo en torno a las de géneros y sexuales. Con respecto a esto, señaló él, escuchen bien, la identidad es la posibilidad de distinguirnos de las otras personas al mismo tiempo que da a la sociedad elementos para percibirnos y reconocernos. Es el sentido del yo de sí mismo, lo cual es simultáneamente privado y público, retoma los elementos de nuestra subjetividad y lo lleva al mundo de los significados sociales. En el marco de las relaciones de poder, aunque la identidad es constitutiva de sí mismo, se encuentra en una tensión constante entre la dificultad para asumirla como sociedad interna e imponerla. O sea que, en cierto modo, nos impone la forma como nosotros nos conceptuamos. Entonces, de acuerdo con González, dice, un problema en torno a la forma en que la psicología ha clasificado la identidad de género es que reduce demasiado la complejidad propia del ser humano. Se clasifican las personas en dos tipos, hombres y mujeres con identidades diferenciadas. Aquello se define como masculino y femenino. Al asignar características y roles a los dos sexos, se asocian ser mujer con ser dulce, tierno, obediente, objeto para el placer, sumisa. En cambio al varón como la persona económicamente dispuesta a proveer, proveedor, el sujeto que da el conocimiento, que está dispuesto a hacer la sexualidad, dueño de todos los aspectos de la vida social, en la política, en lo familiar, etc. Todo aquello que no se adapta a estos roles es considerado desviado. Entonces esto es lo que certifica también, en cierto modo, González, ¿no? Por otro lado, la identidad de género ha sido asociada a la orientación sexual con base a la masculinidad y la feminidad. Se han clasificado prácticas sexuales que son normales o anormales para un hombre o una mujer. Así un hombre no es masculino o es femenino. Si una mujer no es femenina o es masculina, es lesbiana. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Una mujer puede sentirse mujer y no necesariamente por ser todas las características consideradas como femeninas. Es sin sentirse atraída por una mujer o considerarse lesbiana. ¿No? O sea, que es más o menos lo que está mencionándose aquí. Yo puedo ser un varón y no necesariamente soy una mujer. Pero no tengo todas las... Por ejemplo, no soy una persona ogro, rudo. O sea, no me caracteriza ser hombre porque soy rudo. Y porque yo soy un varón que no necesariamente tengo estas apariencias, dejo de ser varón. Y allí el problema, por ejemplo, que algunos chicos que manifiestan cierta definidos como cierta dulzura, cierta delicadeza en su momento, entonces está tendiente a ser homosexual. Ahí alguna vez si nos equivocamos y en cierto modo tenemos que rescatar este elemento, ¿no? Alguna vez vi a un pastor decir que cuando una niña jugaba pelota decía, esa no es niña, es varón, decía,
es una lesbiana. No necesariamente yo conocí a esta persona y sigue siendo una mujer hecha y derecha, ¿no? Y está soñando tener su hogar, ¿no? Pero le gusta jugar pelota. Bien, es que en cierto modo hemos tipificado y hemos estereotipizado todo esto, ¿no? O sea, en cierto modo a través de los mecanismos en los que nosotros nos hemos movido, ¿no? En general, los hombres son educados para ser seres sexuales. Desde pequeños se les socializa para los pequeños. Entonces, ¿cómo podríamos resumir todo esto que nosotros hemos visto y hemos estado encontrando en esta noche? O sea, desde el momento que los niños, por ejemplo, cuando están en los primeros años, ellos no distinguen todavía la parte que es sexual, si es femenino o si es masculino. Entonces, allí es donde se puede estructurar, en el que la definición de los genitales no define si es hombre o si es mujer. Entonces se les puede educar para que cuando ellos tengan la capacidad de definirse, no se definan en base a lo que tienen como la parte de estructura biológica, sino como lo que ellos más o menos creen, han intuido, y como no es nada intuido porque la enseñanza que usted está dando está sesgada también, en cierto modo. Lo que se han encontrado aquí, que estamos inmersos en un mecanismo también que nos condiciona, en cierto modo están también trabajando en las edades cortas al inicio para, en cierto modo, reestructurarlas. Entonces, lo que yo les decía que es, si esto es lo que ocurre, ¿cuáles son los planteamientos que nosotros necesitamos que poner en ejercicio en nuestras iglesias y en nuestros hogares, sobre todo en aquellos que postulamos lo que es el género es masculino y femenino y no 50 expresiones conocidas como género, ¿no? Sin tener que tampoco a quienes tienen ciertas desviaciones sean tomados como personas despreciables, ¿no? Sino se les eduque a nuestros hijos y ellos puedan definirse con toda claridad bajo los mismos lineamientos en las que nosotros nos hemos conducido, ¿no? y hemos aprendido. Así que yo creo que los retos son grandes. Hay que revisar estas categorías que han sido en cierto modo construidos alrededor de la sexualidad. Radican en tenemos que transformar la forma en la que se piensa y cómo estamos viviendo, ¿no? Revisen el material un poco más para que puedan involucrarse y lean otros materiales más, para que tengan una amplitud sobre este tema. Bien, nos quedamos allí. Espero que... Bueno, yo estoy trabajando en diapositivas este material. Hay algunas que yo no las he trabajado porque no las he dictado y los estoy dictando, así que lo van a tener. No se preocupen de eso. Ya, todos los materiales que yo hago en diapositivas las comparto bueno, la dejamos para disposición de ustedes. Así es que yo terminaré estas diapositivas de todo lo que hemos conversado. Yo te digo, asistí a una ponencia de un encuentro de diagnóstico de investigación de paz y esperanza que fue hecho público en Ayacucho. Yo estuve allí como moderador. Y te digo que violencia en las cuatro paredes, decía, ¿no? Las iglesias evangélicas y la violencia en sus cuatro paredes. Así fue, ¿no? Y te digo allí lo que fue encontrado. Que solamente una parte que yo me opuse a esto, ¿no? Yo dije, hubiera sido bueno también que se pregunte algunas cosas más. Y mira lo que salió allí. Que encontró que había violencia en los hogares evangélicos. ¿Y por qué razón era la violencia? ¿Cuáles eran los elementos de las violencias que habían allí? ¿Sabes cuándo había violencia? Cuando tenía el hombre que tener su relación sexual. Y cuando la mujer se oponía y se negaba.
el varón le decía, tú estás hecho para esto, yo no voy a pecar. Y luego en las estadísticas, entonces la estadística apuntó mayor pico elevado para la parte, y cuando hicieron esto a los que no eran evangélicos, a los católicos, esto no era problema en ellos. Así, no era problema en ellos. Cuando la mujer no quería, no hay problema, pues. Pero no explican la razón. Es que allí hay un elemento también de moral en el uno y en el otro no. En el otro, por ejemplo, cuando la mujer no quiere, no se hace problemas. No le violenta, ¿no? Agarra, se va y busca una mujer afuera y busca una prostituta y solucionó el problema. Ya está. No había violencia. ¿A qué traigo a colación esto? Lo que tú mencionas, ¿no? No estamos educados en la parte sexual para poder nosotros entender que tenemos que mejorar esta relación nosotros como padres, nosotros como adultos, para también ayudar a nuestros hijos desde muy pequeños, de tal manera que nuestros hijos, por ejemplo, si tienen que ir al colegio y les enseñan sobre que ya no hay una sola familia, ahora hay 3 tipos de familia, papá, mamá, mamá, mamá y papá, papá. Entonces nuestro niño dice, sí, qué bien, ¿no? ¿Y qué crees tú? Bueno, respeto lo que ustedes creen, pero en nuestra casa somos papá y mamá. Con una seguridad y firmeza que nuestros hijos, sin tener que oponerse a lo que ellos están enseñando, aprenden, pero no asimilamos. O sea, tenemos que enseñar a enfrentar esto y necesitamos meternos en estos temas. Mira, por favor, solamente rápido para mencionarles. Les voy a compartir esto rapidito nada más y me siguen haciendo preguntas. Lee aquí, por favor, María, Cantar de los Cantares. Los 4 versos nada más. Léale, María. 4:1 hasta el 4. A ver, mis ojos, dice. Dice, el esposo alaba a la esposa. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quijadas, dice, ¿no veo bien? ¿Qué dejas? Tus ojos que dejas como paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se cuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con cifras gemelas, con crías gemelas. Con crías, perdón, no veo bien, ya. Y ninguna entre ellas estéril. Tus labios... Hasta ahí nomás. Fíjate bien lo que habla allí. ¿Sabe lo que está haciendo? Está haciendo algo que nosotros no hablamos. ¿Cómo desarma el hombre a la mujer? Con palabras. El orgasmo en una mujer empieza con palabras. Y la mujer provoca al hombre, en cierto modo, a través de la belleza, el arreglarse, el ponerse guapa y linda para su esposo. Por supuesto que el texto allí habla de lo que es el esposo y la esposa, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia que viene a ser la esposa, ¿no? Pero Salomón está haciendo las veces del esposo, de lo que es Cristo. O sea, fíjense, inclusive allí, no es seco, las relaciones no es solamente para procrear. Las relaciones son también para disfrutarla, porque Dios ha creado el sexo. Entonces, imagínense un hogar satisfecho en todas esas necesidades. ¡Wow! Con sus niños tienen otras relaciones, sus niños ven ese acercamiento, y no hay una figura de fingimiento tampoco. La mujer no tiene que fingir. Y si un día finge, puede decirle a mi amor, hoy día no he logrado, pero te veo bien a ti, mañana mejoraremos, pues, ¿no? Algo así, ¿no? En esa confianza. Pero bueno, les dejo para preguntas, todavía tenemos algunos minutos. Sí, ¿quién más quiere conversar? Doctor. Ya, Aurelita, dime, Aurora.
Buenas noches, doctor. Yo tengo una idea, o sea, estoy analizando las cosas y veo, por ejemplo, algo de que es cierto, como usted dice, ¿no? Es la sociedad, no es la sociedad, creo yo, es el sistema en sí, Ajá, que el mundo maneja, ¿no? ajá. En querer, o sea, a hablar, ahondar sobre este tema. Creo yo que, ¿cómo le explico? Debe de haber se debe hablar de este tema, sí, pero nosotros como papás, especialmente con nuestros hijos, de una forma, ¿cómo les puedo decir? No, o sea, que sea, no, sino bonito, hablarles de sexualidad, pero bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Especialmente con las jovencitas, ¿no? Usted sabe, dice esto, ¿no? O sea, hay que tratar a la mujer como vaso frágil, ¿no? Ajá. Esto lo dijo pues ¿Ya? nuestro opinión. El psicólogo de psicólogos dijo esto, ¿no? Trata a la Ajá. mujer como vaso frágil. Entonces, ¿a qué voy? En el matrimonio, la sexualidad no pienso que solamente es el acto sexual en sí, el coito, no. No, La no. sexualidad empieza en el trato, ¿no? Es una intimidad del hombre con la mujer, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Cuando el hombre sabe amar a su esposa, entonces en ella va a tener esa retribución. Pero si este hombre la maltrata, si este hombre no la trata bien, en la noche no va a querer la esposa entregarse al Exacto, esposo. exacto, exacto. Entonces, en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino también en las que debemos saber educar al hombre y también a la mujer, ¿no? Saber hablarles a ellos, ambos, o sea, qué es lo que está fallando, ¿no? Y esto no se habla, en realidad casi en la iglesia no se habla, y ese es un problema. Entonces, se tiene que abordar el tema bien, o sea, como le puedo decir, especialmente las parejas, ¿no? Para que pueda ayudarles tanto al uno por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Entonces, como le digo, la sexualidad es la unidad entre dos personas, hombre, esposo y esposa, ¿no? Creo que la sexualidad ha sido dada como premio para los esposos, ¿no? Los que están unidos, ¿no? ¿No? Delante de Dios. Entonces, el sistema de este mundo ahora está como demasiado, ¿cómo se puede decir? Yo lo veo vulgarizando, lo veo en realidad, lo veo así, veo que lo vulgarizan, ¿no? Un tema que es algo tan íntimo, porque es íntimo. La sexualidad es más íntimo. Entonces, se debe hablar ¿cómo le puedo decir? Sí, se debe enseñar, se debe de tratar este tema como algo, ¿no? ¿Cómo se dice? Con delicadeza, creo yo, es la palabra, ¿no? Ya. Entonces, eso por una parte, y bueno, eso, ¿no? Es de falta de educación. La sociedad, como usted dice, nos estaba enseñando todo este tiempo, es que, ¿no? Que la mujer ha sido relegada, ¿no? El psicólogo de psicólogos ha venido a darle valor a la mujer. Entonces, como al darle el valor a la mujer, se debe hacer comprender, no solamente en el área sexual, sino en el área, ¿cómo le puedo decir? Psicológica de la mujer, ¿no? Empoderarla, darle su valor, Psicológica que y ella es socialmente. importante. Que un hombre sin una mujer no es nada, ¿me entiende? O sea, una mujer es tan valiosa, ¿no? Tanto como el hombre. Entonces, partiendo por allí, yo creo que puede ayudarse a ambos para poder ayudarlos a que se... Yo les quiero hacer una pregunta aquí. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo se tiene que hablar de sexo a nuestros hijos? Desde que son niños. Siempre. Claro. Desde Claro. que son niños. De acuerdo a su edad, claro. La sexualidad está desde el inicio, desde el momento que sale del vientre. La sexualidad se ha hecho a través de de una relación sexual. Un niño nace por esto. El niño está dentro de un útero y sale por una vagina. Está en relación con figura sexual. El niño
se prende de la teta de la mamá, está en conexión. Por eso la otra vez creo que hemos dicho, cuando alguien me preguntó, ¿no? ¿Desde cuándo se tiene que hablar? Y entonces lo que estás mencionando, Aurora, es, allí tenemos que aprender a manejar códigos. O sea, un lenguaje adecuado poco a poco. Hasta que se vea que no es vulgar y no ha sido tan manoseado como está ahora este tema de la sexualidad. Es ahora basura, cuando es lo principal de la existencia del ser humano. Es lo principal. Y sí estoy de acuerdo en lo que tú mencionas, que la mujer no es, o las relaciones matrimoniales no solamente es el sexo, no. Es todo. Eso es sexualidad. Para mí es todo. Expresiones, cariño, ya darle una flor, llevarle a comer, eso es sensualidad. En el concepto griego, esa palabra porneia, que nosotros traducimos como fornicación, es todo eso. Si yo tuviera que poner allí, y por causa de las fornicaciones, yo pondría allí, por causa de que tú miras y tú coqueteas y te coquetean y tienes que venir y tienes que decir algunas cosas bonitas a las mujeres y ellos te dicen cosas, o sea, la descripción va a ser larga. Entonces lo que ha hecho, se ha transliterado el término griego y se lo ha puesto como el griego mismo dentro del texto de capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿no? Pero es todo lo que tú estás mencionando. Por eso les he hecho leer Cantar de los Cantares. Eso, por ejemplo, es una expresión sensual, de sensualidad, ¿no? Dice, te veo, tus dientes como ovejas, ¿no? Que parecen gemelas todas, ¿no? Porque todas son muy parecidas, ¿no? Entonces él se deleita mirando esto y expresa esto. Y la mujer, cuando escucha las palabritas, se desarma. Sí. Bueno. Poeta. O sea, expresa su amor de una manera poética a su amada. Sí, claro, a su amada. Pues. Claro, a su amada, le está expresando su amor de una manera poética, como el... Claro, allí, por ejemplo, es Cristo el que está hablando, ¿no? Claro. Y le está hablando a la novia, a la esposa. ¿Quiénes? Nosotros. Imagínense lo que nos dice a nosotros, pecadores arrepentidos. Como dice Pablo, mira cómo nos habla. Tú eres más hermosa que los vinos. ¡Wow! Ya. Mejor no sigo hablando. Ya voy a querer buscar a mi esposa. Pastores, tenemos que reestructurar nuestra manera de cómo tenemos que enseñar sobre estos temas. Bien, ha sido un gustazo estar con ustedes.